Muy buenos días a todos, una vez más. Qué bueno que podamos reunirnos y que podamos estudiar la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos trabajando un poquito con el libro de Amós, al igual que el lunes. Estuvimos viendo algunos detalles que vamos a repasar para poderlos tener en mente. Em, Estuvimos mencionando que tenemos diferentes razones por la cual algunos de los pueblos recibieron ciertas consecuencias. Estuvimos mencionando también que tenemos que el libro de Amós es un libro orientado o elaborado para poder compartir un mensaje hacia el pueblo de Israel, entendiendo que Israel como una nación grande se había dividido en dos, en el reino de Israel y en el reino de Judá. O sea que al inicio se llamaba Israel la totalidad, tanto lo celeste como lo amarillo era Israel, pero al suceder la división, ahora la parte del norte se sigue llamando reino de Israel y la parte del sur se empieza a llamar reino de Judá. Estuvimos diciendo que ambos de estos fueron destruidos o en su defecto llevados en exilio. En el caso del Reino del Norte fueron destruidos por el Imperio Asirio y en el Reino del Sur fueron llevados en cautiverio a Babilonia por 70 años, donde después de esos 70 años empieza la reconstrucción del santuario que había sido destruido también. Y todo esto a cargo de Nehemías, Esdras, Zorobabel y demás. Todos estos detalles nos hacen recordar que Amós profetizó o trajo un mensaje de parte de Dios para un pueblo que en este caso estaba alejado de Dios. Debido a que estaba alejado de Dios, fue que llegó la destrucción o fue que llegó el cautiverio y el exilio. Y debido a esa situación que el pueblo tuvo en ese momento, fue que Amós llegó a dar un mensaje de reprensión al pueblo para que despertara. Un mensaje para que el pueblo dijera, ok, tenemos algo que hacer, hay algo diferente que tenemos que hacer porque lo que hemos estado haciendo nos ha estado apartando del pacto. Entonces, hemos dicho en estos días que es muy importante estudiar estas enseñanzas porque nos permiten recordar lo importante que es escudriñar la historia del pasado para nosotros aprender de estas experiencias y tomar nosotros las decisiones que sí son correctas. El día de ayer vimos los diferentes juicios que se establecen sobre las diferentes poblaciones. Alrededor de Israel y de Judá habían 6 poblaciones que cada una de ellas fue castigada por una razón y recibió algunas consecuencias de ese juicio que se emitió. Y ayer las vimos rápidamente, no nos vamos a detener en ellas el día de hoy, pero también vimos que se hace este juicio no solo hacia las naciones paganas, sino también Dios realiza este juicio hacia su propio pueblo. Específicamente vimos que se hace un juicio hacia Judá y un juicio muy extendido este, hacia Israel, ¿cierto? Ahora bien, este juicio que se realiza hacia Israel concluye en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se retoma esto mismo, se retoma otra vez las razones del por qué viene una consecuencia, pero ahora ya no por Israel, sino por la capital de Israel. Debemos recordar que Judá e Israel tenían dos capitales cada una, bueno, una capital cada una. En el caso de Israel, como lo podemos ver ahí en la pantalla, la capital es la que está con la estrella, si lo logran ver.
Entonces, para Israel, la capital era Samaria y para Judá, la capital era Jerusalén. Entonces, cuando decimos capital, pues estamos hablando de la ciudad más importante de ese pueblo. Como pudiéramos decir en Costa Rica que nuestra capital actualmente es San José. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en Jerusalén que hacía que todo fuera tan importante? Bueno, allí era donde sucedía las fiestas ceremoniales, el pueblo iba, celebraba según el santuario todo lo que debía de hacer. Y en el caso de Samaria, pues era el lugar central donde estaban los reyes y donde se hacían las diferentes situaciones que pasaban a nivel del pueblo. Entonces, vimos que se hacen juicios y se hace una declaración de justicia sobre los 6 pueblos paganos y sobre las 2 ciudades de Dios, tanto de Israel como de Judá, pero ahora en el capítulo número 3 de Amós se va a concentrar en la capital de Israel. O sea, nos va a dar lo mismo, pero de Samaria. Y eso es lo que vamos ahorita a leer. Noten que podemos encontrar algunos detalles en el capítulo 3, otros en el capítulo 4, etcétera. Vamos a ir al capítulo 3 juntos y vamos a leer por allí. Dice el capítulo 3 y el versículo 9. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, así ha dicho el Señor, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Note que la llamada de atención que se hace en este momento es específicamente para Samaria, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí en el mapita, ahí lo podemos ver. Entonces, ahora Dios le está diciendo a su pueblo, no le está diciendo a Damasco, ni a Amón, ni a Moab, ni a los de Tiro, que eran naciones paganas, que tenían dioses paganos. No, le está hablando a su pueblo y a su pueblo le está diciendo, compañeros, es que tenemos un problema. Es que ustedes son mi pueblo, pero ustedes no saben hacerlo bueno. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo en ese momento a través del profeta Amós. Y debido a esa situación, vienen las consecuencias que se registran y que leímos y otras que no leímos también. Qué importante entonces pudiera ser pensar en saber hacer lo bueno. Si porque no sabían hacer lo bueno sucede lo que sucede y Dios dicta su juicio, parece que viene a ser muy importante entonces que nosotros como pueblo de Dios sí sepamos hacer lo bueno. Y una de las maneras más sencillas de saber cómo hacer lo bueno es estudiando la palabra de Dios, es tomando un espacio para que Dios hable a nuestro corazón. Es muy interesante porque a pesar de que se emite este juicio, Dios aún así establece algunas reprensiones para que el pueblo recapacite y que el pueblo diga, ok, estoy en problemas, tengo que hacer algo. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo número 4. En el capítulo número 4 se dice, vamos a leerlo, capítulo 4, voy a buscarlo por aquí. Vamos a leerlo juntos. En el capítulo 4 y en el versículo número 6 dice así. Vamos a leer desde el 4. Dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad,
publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Os hice estar a diente limpio. Esta es una versión interesante. En todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, noten que una de las maneras en las que Dios intentó de una manera ya extrema, después de haber hecho muchos otros llamados, pero de una manera extrema, se permitió que hubiera falta de alimento y entonces que el pueblo dijera, ok, me hace falta el pan, por lo menos en este contexto regresaré a Dios, iré a Dios y le diré, Señor, me hace falta el pan. Bueno, pero el texto dice, mas aún así no volvisteis a mí, dice Jehová. El versículo 7 dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una para beber agua y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Note entonces que primero se trabaja con el alimento, después se trabaja con el agua, y aún así el pueblo de Israel, Samaria, decide no regresar a Dios después de las constantes llamadas de atención. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. O sea, otra llamada de atención, gente, aquí estoy, búsqueme. Bueno, y aún así dice el texto que el pueblo de Israel no volvió. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová el Señor. Entonces, noten que es una tónica constante, ¿cierto? Pasa algo, el pueblo decide no volverse a Dios, vuelve a pasar algo, el pueblo decide no volverse a Dios. Y qué complicado, ¿no? Qué complicado pudiera ser esta situación. Es una situación en la que el pueblo se aparta de Dios, Dios le dice, bueno, va a pasar esto, y aún así llama la atención del pueblo, y aún así el pueblo no quiere regresar a Dios. Y debido a todo esto, se establece otra consecuencia. Y esta es una consecuencia muy agradable. Vamos a leer el versículo 12. Dice, porque de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿y por qué te he de hacer esto? Prepararé para venir, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Esta frase, la de el capítulo 4 y el versículo 12, que dice, prepárate para venir al encuentro de Dios, oh Israel, es una frase recurrente entre los diferentes profetas menores que encontramos. Debemos recordar que la hermana White, que la Biblia y el mismo Jesús utilizan las enseñanzas de los profetas y del Antiguo Testamento para ser aplicadas en el Nuevo Testamento o en la actualidad. Y es muy importante recalcar que en el libro de Amós, en el libro de Oseas, en el libro de Joel, en todos estos libros se habla constantemente del gran día de la ira de Dios o del día del juicio de Dios. Y es que en la antigüedad lo que pasó
fue un símbolo de lo que va a acontecer en nuestro tiempo postrero. De la misma manera como el pueblo de Dios tuvo que enfrentarse a un juicio y Dios le dijo, pueblo, hasta aquí, los que son fieles sigan siendo fieles y los que no, no. Y entonces después del juicio vienen las consecuencias. Vino Babilonia, vino Asiria, vino lo que fuera. De la misma manera, el libro de Apocalipsis y Daniel nos reflejan que nosotros pasaremos por esta tribulación. Nosotros pasaremos también por este escrutinio para determinar si estamos adheridos a Cristo y al pacto o si por el contrario hemos rechazado sus diferentes amonestaciones y nos encontramos alejados de Él en aquel gran momento del día de su venida. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a buscarlo un momento. Cuando leemos el detalle, Apocalipsis en el capítulo 6, hablando acerca de los sellos, y cada vez que se abre un sello pasa algo, y en el momento en el que se abre el sexto sello en Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo número 12, dice así. Miré cuando abrió el sexto sello. Está hablando de el cordero como inmolado que tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y dice, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron de la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el cordero y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, porque el encuentro con Dios ha llegado, porque la venida de Dios ha llegado. Y la pregunta clave es, ¿quién podrá sostenerse en pie? En aquel momento, en el momento del pueblo de Israel, lastimosamente pocos se pudieron encontrar delante de Dios y salir libres. Pero cuando seguimos estudiando la Biblia, en Apocalipsis capítulo 7, hablando ya de nuestro contexto, se indica y se menciona que aquel que va a poder estar en pie es aquel que tiene el sello de Dios, es aquel que tiene el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando leímos el libro de Amós, y se nos indica que las consecuencias a Samaria iban a llegar porque no sabían hacer lo bueno, era porque era un pueblo que no tenía el carácter de Dios, porque no sabía quién era Dios, porque no vivía con Dios, no se relacionaba con Él, no sabía cuáles eran sus rasgos, sus atributos y sus características y por lo tanto imposible fuera reflejarlas. Más bien reflejaban todo aquello con lo cual habían hecho un pacto. Y cuando estudiamos con más detalle en el libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 30-31, se nos menciona que el pueblo de Dios había decidido, lastimosamente, hacer un pacto con la muerte, hacer un pacto con el mismo Egipto, que era el pueblo de donde el cual Dios le había sacado. Y a través del profeta Isaías, Dios le dice a su pueblo, ¿por qué haces un pacto con Egipto? Si es como una vara cascada que está a punto de romperse. O sea, ¿qué pasó? Que el pueblo se vio en angustia y empezó a hacer pactos y alianzas con lo que no tenía que hacerlo para poder, según el pueblo, estar libre y salvo y salir adelante en el tiempo de angustia, de juicio y en el tiempo de escrutinio.
todos estos textos y todas estas enseñanzas bíblicas personalmente me dejan una enseñanza muy importante, y es que Dios quiere de usted y de mí un estudio claro de su palabra. Dios quiere que nosotros tengamos comprensión de lo que está escrito, que le conozcamos quién es Él y que con mucho deleite y placer podamos vivir con Él, en Él y por Él, para que cuando se emita un juicio, y no por temor, sino por resultado, podamos tener un carácter que imite el carácter de Dios. El día de mañana vamos a estar estudiando uno de los llamados más hermosos que encontramos en el libro de Amós, porque los llamados que vimos ahora son parte del texto y los tenemos que estudiar, pero hay un llamado que Dios le hace a su pueblo en medio de toda esta situación tan complicada. Dios le hace a su pueblo un llamado que es hermoso. Mañana lo vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. El punto de hoy es resaltar el hecho de que Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios quiere que lo conozcamos. Y eso es algo que se elabora de forma personal, con un estudio personal y a solas con Dios. Dios quiera que hoy podamos generar ese espacio, que usted y yo podamos generar un espacio de individualidad con Dios, en el que usted pueda entregarle a Él sus cargas, sus deseos, sus peticiones, y Él le pueda entregar a usted sus designios, su voluntad, y que usted como un hijo de Dios que está dispuesto a conocer quién es Él, usted pueda escuchar y usted pueda ver esto que está en la Biblia. Y más allá de una verdad muy externa, muy alejada, se convierta en algo muy presente, muy real, que moldee su vida paso a paso, que cada decisión, que cada acción, que cada pensamiento, que cada bocado, que cada audio que escucho, cada cosa que palpo, que cada acción de mi vida pueda estar permeado por quién es Él. Y de esa manera, cuando Él regrese en las nubes de los cielos, no nos tenga que decir, apartados de mí, no os conozco, sino más bien diga, venid conmigo, herederos de mi Padre. El propósito no es tener temor cuando estudiamos este tipo de cosas. El propósito es tener seguridad de que tenemos un Dios poderoso al cual podemos acercarnos confiadamente, y Él nos salvará y nos sacará de cualquier situación en la cual podamos estar. Vamos a orar para terminar. Querido Señor, te damos infinitas gracias porque tu palabra es preciosa, porque tu palabra es perfecta, porque es completa, Señor, porque presenta un mensaje que no se va hacia un extremo ni hacia el otro, sino que presenta la realidad de los personajes bíblicos, sus equivocaciones y sus afirmaciones, que nos presenta, Señor, un panorama completo. Ayúdenos, Señor, a ser objetivos cuando estudiamos la Biblia, a, a no irnos solamente hacia un punto o hacia el otro, sino que podamos ver el marco, Señor, como usted lo dejó, de tal manera que podamos ir, Señor, reflejando su carácter. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado una guía clara a seguir. Por favor, ayúdenos a invertir tiempo estudiando esta guía y a disfrutar, Señor, ese estudio que se pueda realizar. Ayúdenos, Señor, el día de hoy a tener un día de comunión con usted, y que el cielo pueda decir de nosotros, varones y mujeres muy amados. Lo pedimos todo, Señor, y lo agradecemos exclusivamente por los méritos de su Hijo Jesús. Amén.